Bien, hoy segunda parte, seminario de psicología espiritual. Habíamos visto la primera parte, vamos a ver si se agregan algunos más a la reunión. Habíamos visto en la primera parte algunos conceptos de psicología espiritual como la divina presencia, cuáles eran los símbolos sagrados para la espiritualidad, qué relación tenían con nosotros, cuál era el vínculo, y más que todo empezar a ver el tema de las emociones, cómo influyen en nosotros, qué cambios se producen, ¿sí? Qué nos generan. También habíamos visto la escalera evolutiva, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de eso también. Y la relación, qué emociones nos unen con las diferentes dimensiones. Habíamos visto que existían diferentes tipos de planos energéticos, habíamos visto que era la energía como esencia de origen, y los diferentes planos energéticos. Vamos a ver si alguien se une al segundo seminario. Estamos esperando que se conecten. Y más que todo, principalmente, tiene que ver con aceptar quiénes somos, el camino del yo soy. ¿Sí? Habíamos visto que nosotros estamos en un plano de alto astral, más cerca de los planos bajos, ¿sí? Lo que fuese el medio astral y el bajo astral. Por eso es que nuestra energía, ¿sí? Somos seres de luz en cuerpo material, viviendo una experiencia humana. Estamos dentro como si fuera de un mundo virtual, el mundo de Maya, el mundo de las ilusiones. Pero tenemos que entender y comprender que nuestra esencia no es esto, no somos la materia, no somos la pertenencia, no somos el mí, ni el me. El mí tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mi auto. Nosotros no somos cuerpo, mi casa, mi auto, y si me falta me muero. No, somos yo soy, porque somos la esencia, y estamos más allá de la materia. Entonces, nosotros estamos formados por tres tipos de cuerpos: un cuerpo astral, causal, físico, un cuerpo mental, emocional, psíquico, y un cuerpo espiritual. Por eso dice que somos seres trinitarios, por eso estamos en la tercera dimensión. Estamos hablando de un cuerpo físico primer plano, un cuerpo emocional mental segundo plano, y un cuerpo emocional tercer plano. Entonces, cuando esos tres cuerpos se unen, forman lo que se conoce como la tercera dimensión o la Trinidad, lo trinitario. Debemos comenzar a observar, ¿sí?, que en esta virtualidad de las proyecciones de nuestra mente, creemos, producto de esa creencia grabada, ¿sí?, dentro nuestro, de que existe un pasado, existe un presente, existe un futuro. En realidad, en este cuaderno virtual, todo es atemporal. La temporalidad la crea nuestro propio inconsciente. Somos seres fragmentados entre lo inconsciente y lo consciente. Por eso Jung decía que debíamos transformar lo inconsciente en consciente, ¿sí? Es aquí que Freud relacionaba todos los aspectos psíquicos con lo sexual, con el plano bajo, con el chakra raíz, con el primer chakra, que vamos a ver qué emociones hoy forman los chakras. Que son chakras, son ruedas, son círculos energéticos que nos conectan, ¿sí? Y que al estar alineados, al estar en línea, pues se llaman alineados, o sea, tan equilibrados, nos empezamos a conectar con nuestra parte más espiritual, nuestra esencia.
Para el universo existen 33 chakras, pero para el humano existen solo 7. Para el que está en el proceso de transición existen 11. Nosotros vamos a ver 7 como comienzo de este seminario para que podamos comprender cuáles son y qué emociones debemos trascender, porque tenemos que comprender de que adentro nuestro hay un Pérez, hay un López, hay un García, hay un Gómez, hay un Crespo, hay un Galíndez, hay un Fernández. Y esa es la parte que debemos trascender y sanar. Entonces, hay que entender que cuando transformamos esa genética, esos patrones culturales, esos registros en luz, por eso Emilio Luz, por eso Emiel, ¿sí? Aunque acá aparezca Emilio Crespo, y vamos a modificar para que podamos entenderlo, ¿sí? Por ahí, acá figura Emilio Crespo, es la parte humana. Pero el nombre Emilio tiene que ver con una parte más divina, álmica, que tiene que ver con un aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos un nombre porque ese nombre tiene que ver con un aprendizaje que venimos a realizar acá, en este plano de conciencia. Entonces vamos un poco a las láminas para comprender qué es lo que somos realmente nosotros, ¿sí? Desde la esencia. Bien. Hay una parte nuestra que yo soy, son emanaciones, partículas de Dios, hijos de la luz. Por eso decite, yo soy un hijo de la luz, yo soy un hijo de luz, porque yo soy. Y ese yo soy se divide en una parte yan, masculina, femenino, y una parte yin, alma, Shekinah, Shakti, madre, ki, chi. La unión de las dos emanaciones, de lo masculino y femenino, tiene que ver con el Tao, que es la luz, es la esencia, es Dios, porque Dios en hebreo quiere decir luz. Entonces tenemos una parte yang, masculino, expansión solar del ser. Por ejemplo, cuando soñamos con el sol, tiene que ver con nuestro yang, con nuestra parte masculina. Cuando soñamos con las aguas, con la luna, tiene que ver con nuestra parte femenina, yin, el mi, shakti. Pero no el mi de pertenencia, sino el mi de la evolución femenina, de energía femenina. El mi que el humano cree y que acepta cada día tiene que ver con el mí de la pertenencia. Y ahí está la confusión, porque el mí del que hablamos desde el apego, de la culpa y del miedo. Y eso tiene que ver con lo que debemos trascender, lo que debemos iluminar desde la esencia. Por eso en este camino espiritual no te sorprenda que cuando más sabiduría tomes, más sendero recorras, menos amigos, seres, ¿sí? Empiezan a estar contigo. Muchos se alejarán y otros llegarán. Es parte de este proceso de aprendizaje. Pero lo importante es tu proceso, tu aprendizaje, tu esencia. Por eso siempre dice, el maestro decía, ámate a ti mismo como debes amar a tu hermano. Decía, ama a tu hermano como a ti mismo. Es lo mismo. Primero debes amarte a ti, a lo que eres, esencia yo soy. Luego podrás en ese porcentaje, en ese nivel de amor que tú te tengas por ti mismo, podrás amar a los demás. Mientras tú no te ames, no podrás amar a los demás. Bien. Entonces, somos manifestación femenina y masculina. ¿Qué significa? Cuando hablamos de masculino, hablamos de sabiduría, amarillo, dorado, hablamos de certeza y confianza, naranja, hablamos de estima, hablamos de valoración. Cuando hablamos de femenino, hablamos de amor, de compasión, de misericordia, de perdón. Hablamos de ese tipo de energías, la madre divina y la madre cósmica, la madre tierra. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la madre tierra y la madre cósmica. Nosotros debemos, desde nuestro aspecto más yang, debemos manifestar nuestro aspecto más yin. Por eso el Tao, el símbolo del Tao, ¿sí? El círculo, ¿sí? Blanco y negro, y tiene dos circulitos chiquititos que representan el micro yin y el micro yang.
porque uno entra en el micro yin y sale en el yang, y otro entra en el yin, en el micro yang y sale en el yin. Tiene que ver con esa conexión, con esa rueda de conexiones. Y es lo que debemos aprender dentro de esa esencia. Bien. El yo soy, manifestación solar en expansión, se expande y va emitiendo pequeñas partículas de luz. A mayor evolución, mayor grado de dimensión, ¿sí? Esas partículas solares, mayor luz, mayor va a ser la esfera lumínica que tenga. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a repetir un poco. Nuestra esencia, yo soy, es manifestación lumínica en diferentes planos. Buenos días. En diferentes planos dimensionales. ¿Sí? Tenemos, digamos, lo que decía, una parte masculina, yang, en expansión solar, que es nuestra parte del ser, y una expansión femenina, que es yin, que es nuestra parte femenina, nuestra alma, Shekinah, Shakti, como querramos llamarlo. Somos pequeñas emanaciones o partículas de Dios, ¿sí? Por eso somos hijos, hijas de la luz, de la familia cósmica. A mayor equilibrio en el yang y el yin, mayor expansión de luz. Entonces, cuando yo tengo mayor sabiduría, mayor certeza y confianza, mayor expansión solar tengo de mi ser, del yo soy. Cuando tengo mayor energía femenina, o sea, mayor amor, mayor misericordia, mayor compasión, mayor ternura, mayor va a ser mi expansión del yin. Entonces, cuando el yang y el yin se encuentran en equilibrio, ¿sí? Se produce el proceso de iluminación, que se comienza a iluminar la acción de iluminarse. A mayor expansión del ser, del yo soy, mayor iluminación en los planos dimensionales. O sea, cuanto más iluminación tenemos, o sea, más equilibrio del yang y del yin, ¿sí? Más equilibrio del yang y del yin, vuelvo a repetir, ¿sí? Nuestra esfera lumínica, la esencia yo soy, más se va a expandir, ¿sí? En los planos superiores dimensionales. Bien. Entonces, recordando un poco, ¿sí? Recordando un poco, sé qué es lo que está pasando con esto. Bien. Recordando un poco, la clase pasada habíamos hablado que para que nosotros podamos manifestar mayor sabiduría, debemos tomar conciencia de quiénes somos. O sea, Jung decía, vuelvo a repetirlo, que debíamos hacer más consciente lo inconsciente. ¿Cuál es nuestra parte inconsciente? ¿Sí? Si vamos al cerebro, vamos a encontrar que nuestro cerebro es un cerebro triuno, está formado por tres sistemas. El sistema límbico, el sistema reptil y la neocorteza. ¿Sí? Nuestra parte mayor, o nuestra parte más grande inconsciente, se ubica en esos dos sistemas, en lo que conocemos como el sistema reptil y el sistema límbico. Entonces, es casi un 85% de nuestro cerebro. Pero es muy difícil, uno diría, para la raza, sí, pero en algún momento hay que comenzar a hacer más consciente esa parte inconsciente. ¿Y qué es la parte inconsciente? Y la parte inconsciente es los patrones culturales, la genética, ¿sí? Los registros akáshicos de las vidas pasadas, todo eso que traemos. Tenemos una parte del cuerpo humano, ¿sí? Que está configurado de acuerdo a esa genética. ¿Sí? Recuerden que una célula es del padre, espermatozoide, y trillones de células son de la madre.
Entonces el humano como manifestación, ¿qué hace? Activa los programas ya preinstalados. Según un estudio de una de las universidades dice que en realidad el 50% de los patrones genéticos que nosotros traemos, ¿sí?, en el momento de nacer, tienen que ver con nuestras abuelas genéticas. O sea, había un maestro que decía que debíamos sanar 70 veces 7, que ya lo repetí la clase pasada. ¿Qué es 70 veces 7? Significa 70 años por 7 generaciones. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de los patrones ancestrales, ¿sí? Los patrones genéticos que están grabados, ¿sí?, en lo cultural, ¿sí?, en las creencias, en las costumbres, más lo que atraemos de registros de alma de otras experiencias de vida. Entonces, es muchísimo quizás para este momento, ¿sí?, diría uno, pero al ingresar en esta era de Acuario, al ingresar en este proceso de purificación, porque la era de Acuario no es una era donde vamos a tirar flores, vamos a correr desnudos por el parque, yo lo digo así para que lo entendamos, sino es una era de mucha conexión lumínica. Y al ego, la mente egotista, que abarca, que está en primera, segunda y tercer plano de inconsciencia, que son las dimensiones, al expandirse la luz de los soles centrales del universo, ¿sí?, llega mayor luz, mayor energía lumínica a estos planos dimensionales de tercera, segunda y primera dimensión. ¿Y qué pasa? Y pasa lo que está pasando hoy en día. Porque hoy en día, ¿por qué hay mayores crímenes? ¿Por qué hay mayor inseguridad? ¿Sí? ¿Por qué hay mayores violaciones, mayores asesinatos? Porque el ego está loco, ¿sí? Y el ego, ¿dónde está? En cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando insultamos, es nuestra parte más egoica, nuestra parte reptil, límbica, ¿sí?, que se conecta y activa todas esas emociones, todos esos patrones culturales, todos esos patrones genéticos que nosotros traemos de otras generaciones, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar programas. El programa, por ejemplo, del miedo, el programa de la culpa, como si fuera un programa de computadora. Yo ejecuto un programa, ¿sí?, se abre una pantalla. Esa pantalla es la proyección de lo que yo estoy viendo afuera, pero que es lo que está dentro mío. Entonces, hay una ley universal, que es la ley de correspondencia, que dice que lo que está hacia afuera está hacia adentro. Por eso lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo estoy viendo a alguien que está insultando, que se está peleando, que está discutiendo, en realidad estoy viendo mi propia proyección del loco que tengo adentro, ¿sí?, del Pérez, del Gómez, del González, ¿sí?, que tengo adentro, que son mis patrones culturales que se están manifestando. Por eso, cuando yo digo de dar estas charlas, estos cursos, estos seminarios, ¿sí?, son muy pocos los que se conectan, pero son los que se tienen que conectar, digo. Porque pues son los que quieren darse cuenta de esto, ¿sí?, para generar un cambio y una transformación en mí. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que cuanto más me quejo, más critico, más insulto, más le echo la culpa al presidente, más le echo la culpa al diputado porque hizo tal cosa, por mi trabajo, o sea, más le estoy dando de comer y más estoy alimentando esa parte egoísta. Pero estamos en otra era, ya se terminó la era de Piscis, ya comenzó la era de Acuario. Algunos dicen que la era de Acuario en realidad comenzó en el año 54, por eso, si vemos un poco el contexto histórico, van a ver que del 54 acá se sucedieron un montón de cosas, y todo tiene que ver con un plan cósmico. Y ese plan cósmico tiene que ver que vos, ser de luz, divinidad, hijo de la luz, hijo de la luz, hija de la luz, esencia divina, Tao, llegó el momento que empieces a darte cuenta de quién realmente sos.
Y es por eso que muchos de los maestros que están bajando, guías, niños, o como Ramón llamarle, están manifestando esta experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que observar para cambiar y transformar nuestras vidas? Los patrones genéticos, los programas que están grabados, que quizás a vos de niño tu mamá y tu papá te grabaron la culpa, el miedo, aunque vos no te diste cuenta, pero porque ellos no lo sabían. Entonces, cuando te decían cuídate, ¿sí? Si le decís esto a tu tío, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿sí? Si te ocultabas porque mamá sabías que habías hecho algo mal y te quería pegar, bueno, todo eso está grabado, ¿sí? Y tiene que ver registro de encarnación tras encarnación, tiene que ver registro con los patrones culturales de lo que le enseñaron a ellos, y así viceversa. ¿Sí? Nosotros a nuestros padres, padres a los abuelos, abuelos a los bisabuelos, que seguimos arrastrando, ¿sí? De generación en generación. Muchos países se formaron con gente que venía de la pobreza. Por eso muchos de esos países hoy son pobres, porque traían esa cultura de pobreza, ¿sí? A los continentes. Debemos observar eso para generar abundancia en nuestra vida y para cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? Porque todo nace en el pensamiento, todo nace, ¿sí? En lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Por eso tiene que estar en equilibrio. Es una observación permanente. Por eso los budas en la antigüedad trabajaban la observación desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche se acostaban. Vivían observando todo lo que sucedía en las proyecciones de su mente. Nosotros, yo no digo que volvamos a ser budas, pero sí tenemos que empezar a ser quienes somos realmente, seres de luz, en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar los programas que tenemos grabados, los patrones culturales, la familia, el entorno, la religión, los estudios y todo lo que me está rodeando, porque eso es una proyección según la ley de espejo y la ley de correspondencia de lo que yo soy. Entonces, el curso de registros akáshicos dice que si vos querés saber quién fuiste en la otra vida, empezá a mirar tu entorno, quién está a tu alrededor, ¿sí? Porque si tú eres alguien que es abogado, que es contador, que es militar, o que tiene que ver con lo que vos fuiste en otras encarnaciones, porque son las proyecciones de tu propio pasado, ¿sí? Ya lo habíamos hablado del seminario pasado, que decíamos que teníamos que dejar de mirar al pasado, porque si no nos petrificábamos, nos quedábamos atados a él. Por eso las personas que se dedican a recordar el pasado, fíjense que todos los programas de televisión siempre están buscando recordar el pasado, desde las noticias, ¿sí? De los programas. Bueno, tiene que ver con eso, con esas proyecciones, ¿sí? Por eso es bueno, en lugar de ver noticieros, qué sé yo, ver una película espiritual o ver una película de ciencia ficción, porque las películas de ciencia ficción te están mostrando lo que va a venir y que muchas veces no lo queremos ver, ¿sí? Y lo tomamos solamente como una película, por eso las películas no hay que verlas, hay que observarlas, para saber dónde van a estar las transformaciones, los grandes cambios, ¿sí? Entonces, lo que decía, ¿qué debemos trabajar? Y debemos trabajar todos los patrones genéticos, ¿sí? Debo observarme, ¿sí? Si soy agresivo, si soy miedoso, si soy culposo, si me deprimo, si tengo baja estima. Si tengo baja estima, tengo que trabajar la sabiduría, tengo que trabajar la certeza y confianza en mí. Si soy miedoso, tengo que trabajar la certeza y confianza, el desapego, ¿sí? La estima, ahí seguimos, están agregando algo. Bien, entonces, esencia, yo soy, esencia yo soy, a mayor iluminación, a mayor yo soy, ¿sí? La esfera lumínica se empieza a agrandar. Entonces, cada vez más hacemos más consciente nuestra parte inconsciente. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es nuestra alma animal, nuestra parte animalesca,
¿sí? Según la psicología transpersonal dice que es nuestra sombra, nuestro inconsciente personal. La formación de eso es lo que conocemos como el ego. Yo le digo la mente egotista o el mental, le dicen los maestros cósmicos. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra ego ya fue tan usada y tan manipulada, ¿sí? Que para la mente ya es una programación. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificarlo? Y lo identificamos muchas veces en los sueños cuando soñamos con animales. Por eso se dice que es la parte del alma animal. Cuando yo sueño con animales, en realidad tiene que ver con una característica de mi propio mental o de alguien que conozco en mi entorno y que hay una influencia de él en mí, que yo debo trascender o debo desapegarme de esa relación. Entonces decía, ¿qué es la parte inconsciente? Yo le decimos el inconsciente también. Tiene que ver con el Akash, los registros akáshicos, lo vuelvo a repetir, así se va tomando conciencia de lo que decimos. Patrones genéticos, ¿sí? Mamá, papá, tío, abuelo, bisabuelo, ancestros, familiares, muy apegados, ¿sí? En general. ¿Por qué? Porque en general las encarnaciones anteriores, nosotros también formamos parte, ¿sí? de los ancestros quizás, o venimos de otras experiencias de vida, de otros lugares, pero también venimos con ese proceso de aprendizaje. Entonces, debemos tomar conciencia que estamos en otra era, la era de Acuario, lo vuelvo a repetir, es una era tecnológica, una era de sabiduría, por eso se llama la era dorada. Entonces, tenemos que hacer más consciente lo inconsciente. Y como decía, manifestar el yo soy. Yo soy luz, yo soy amor, ¿sí? Como decía la metafísica. Yo soy la emanación de luz en Dios. Yo soy esencia lumínica. Yo soy certeza y confianza. Manifestar emociones divinas que a mí me ayuden a evolucionar. ¿Se entiende? Entonces, tengo que corregir el mí y el me. ¿Qué es el mí? La pertenencia, el apego. Cuando yo hablo de pertenencia, tiene que ver con el apego. ¿Sí? Cuando estoy hablando desde el mí o desde el me gusta, me siento bien, me quiere, no me quiere, ¿sí? Estoy hablando del me. El te quiero, el te necesito es un síntoma de carencia, de falta, y tiene que ver con la supervivencia de nuestro mental que se quiere aferrar a algo, ¿sí? Para el humano, el amor es apego. Esa es una gran diferencia. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que ingresaron? Y después seguimos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla, o si quieren compartir algo, algún sueño, algo que podamos decodificar desde la simbología, lo podemos hacer. Bien, seguimos. Entonces decíamos que la mente o el mental es la unión de lo que conocemos, o sea, mente, ¿sí? Desde la unión de la conciencia luz, yo digo consciente, y el alma animal inconsciente. O sea, la unión de ambos forman lo que somos, ¿sí? Pero nuestro cuerpo material, ¿sí? Nuestra densidad, nuestros sentidos, solo pueden observar lo que conocemos como la tercera dimensión o el tercer plano. ¿Por qué? Porque es un plano denso. Cuando soñamos, cuando dormimos, muchas veces podemos ir a los planos inferiores de segunda dimensión, planos interdimensionales de tercera dimensión, que son planos intermedios, o podemos ir a planos superiores de cuarta, quinta dimensión. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia o nuestro inconsciente se desconecta de la parte física, del cuerpo. Por eso algunos dicen, yo hice un viaje astral.
Y está bien, y si vos querés, en general no está bueno hacer viajes astrales, porque podemos quedar pegados a esa energía astral. Y después al despertarnos, ¿sí?, nos quedan pegadas energías del astral, larvas, ¿sí?, energías nocivas, ¿sí?, partículas oscuras. Entonces, debemos evitar realizar viajes astrales. Entonces, antes de dormir, agradecer, bendecir, lo mismo cuando nos levantamos, agradecer, bendecir, saludar al sol, a la expansión solar, ¿sí? Los egipcios le decían Ra, los egipcios se levantaban a la mañana, a las 5 de la mañana y saludaban al sol. Lo mismo los monjes budistas, se levantaban 5 de la mañana y saludaban al sol. ¿Por qué? Porque era la energía que nos nutría durante todo el día, ¿sí? Y era una emanación, espejo de nosotros mismos, de nuestra parte más divina. Entonces, a mayor yo soy, mayor esencia, mayor iluminación. O sea que ese huevo blanco se empieza a agrandar y ese huevo negro, que es el mental, se empieza a achacar. Lo que significa que el otro día se había armado un debate que decía que al ego hay que eliminarlo, el mental había... No, a ver, forma parte de nosotros, nosotros no podemos eliminar el ego. Nosotros tenemos que iluminar y hacer más consciente esa parte inconsciente. Y tiene que ser como en la empresa, el empleado del gerente. El gerente es nuestra conciencia de luz, o sea, va a trabajar con nosotros mismos desde la esencia, ¿sí?, colaborando en nuestro proceso evolutivo. Pero el ego no lo podemos eliminar porque forma parte de todo esto, del cuerpo y de la parte física y la parte emocional. Entonces, ¿cómo vamos a trascender esto? Y para poder empezar a trascender esto, ¿sí?, acá está, ¿ven? Conciencia de luz. A mayor luz se va achicando el mental. Entonces, a mayor conciencia, cuando yo más horas de meditación tengo, cuando más agua tomo, ¿sí?, cuando más agradezco, cuando más bendigo, cuando más sabiduría tomo, cuando veo películas espirituales, leo libros espirituales, doy gracias, ¿sí?, estoy entrenado en esa observación, donde cuando a mí me viene una parte mía egoica que se proyecta y me quiere provocar, yo la observo, la acepto y pido perdón interno y agradezco, me retiro del lugar y agradezco por esa enseñanza, mayor conciencia de luz. ¿Cuándo tengo más ego? Y cuando más voy a discutir con el otro, cuando me voy a pelear, cuando me voy a quejar, cuando le digo al periodista de turno, le digo que es una M, ¿sí?, vos no sabés nada, vos tenés la culpa, loco, vamos, te voy a matar. Bueno, esa es la parte egoica, la parte animalesca, que es, todo lo tenemos porque ¿quién no fue guerrero en otra encarnación? ¿Quién no fue sacerdote inquisidor? ¿Sí? ¿Quién no mató soldados en una guerra? Entonces, el loco va a estar en todo. Tenemos una parte machista, ¿sí?, loca, y hay una parte también feminista en todos nosotros. Pero no es ni el machismo ni el feminismo. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre ambos, ¿sí? Ni una parte culposa, miedosa, pegada, ni una parte machista, golpeadora, salvaje. Porque esa es la parte egoica, la parte oscura que debemos trascender y debemos sanar. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Vuelvo a repetir. Si quieren pueden abrir los micrófonos y pueden preguntar. A ver, vamos a ver. ¿Quieren abrir los micrófonos y preguntar? Y ya vamos a las emociones. Bueno, si no, sigo. Si no hay preguntas, sigo.
Bien. Continúo, el que quiera preguntar, me avisa y pregunta. Entonces decía, nosotros tenemos un compendio de emociones, que son emociones que nos bloquean, que no nos dejen avanzar, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra parte mental o nuestra alma animal, ¿sí? Por eso es tan importante el sueño diurno y el sueño nocturno. ¿Por qué? Pues el sueño nocturno a mí me va a mostrar, ¿sí? O desde la observación, cómo puedo yo manifestarme en ese día o qué puede pasar en el transcurso de esos días y qué debo de observar. Por eso es muy importante entender la decodificación simbólica de la vida cotidiana. Es muy importante poder decodificar día a día los sueños. Por ejemplo, yo hoy soñé que iba en un tren, ¿sí? Por una montaña. Bien, ¿y qué significa? Y todo lo que es tren, camión, auto, tiene que ver con la vida, pero también tiene que ver con mi parte masculina, tiene que ver con mi parte de sabiduría, de certeza y confianza, o mi parte machista, depende de lo que vaya a pasar en el sueño. Después iba subiendo una montaña con el tren, pero alguien manejaba, o sea, hay una parte masculina, ¿sí? Que me está guiando, que me ayuda a elevar la conciencia, porque montaña significa elevar la conciencia, o sea que me están guiando. Y me están pidiendo que tome mayor sabiduría, mayor certeza y confianza, o sea, todos los sueños, todos tienen que ver con eso. Lo mismo si veo el sol, ¿qué significa ese yo soy, la manifestación solar? Puede significar o que tengo, o que estoy muy en una actitud muy machista, o porque tengo que tomar mayor sabiduría, mayor certeza y confianza, ¿sí? O también puede ser me estoy, digamos, estoy por tener mucho miedo, mucha culpa activando en mí. Depende cómo sea ese sol. Si es oscuro, tiene que ver con los miedos. Si es un sol brillante, expandiéndose, tiene que ver con lo dorado, tiene que ver con la abundancia. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Entonces, ¿qué son? Manifestaciones, emanaciones de emociones. Sí, a mayor mental, mayor problema voy a tener en la encarnación. Cuanto más tome emociones divinas, más las manifieste, mayor desapego, mayor pasión divina, mayor certeza y confianza, mayor sabiduría, menos problema voy a tener y más se va a resolver mi vida, más rápido se va a resolver. Por eso hay que observar y trabajar la observación tanto hacia afuera como hacia adentro. Primero hacia adentro para saber qué está sucediendo dentro de nuestro interior, ¿sí? Desde la conciencia yo soy, y hacia afuera, ¿sí? Entonces, debo entender esto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No estoy viendo la pantalla, pero bueno. Veo, a ver, ahí estamos. Bien. Entonces, debo ser consciente de las emociones, ¿sí? Esto quizás ya lo escucharon varias veces, pero hay que practicarlo, hay que llevarlo adelante. Entonces, yo lo que les recomiendo, mucha meditación, ¿sí? Muchas horas de meditación, sino meditaciones intercaladas. ¿Qué es meditación? Es medito la acción. Pero no solo meditación de respiración y ejercicio, sino meditación desde la observación de todo lo que está sucediendo alrededor mío. ¿Sí? Porque yo tengo espejos. Mi madre, mi padre, humano, biológico, son espejos. ¿Sí? Son hermanos de luz en este plano que están viviendo su experiencia de vida. Pero también son espejos de mis emociones, porque está grabado la genética, está grabada las creencias, y es lo que me grabaron. ¿Sí? O yo les pregunto a ustedes cuando eran chicos meditaban? ¿Se levantaban a las 6 de la mañana a meditar? ¿Tomaban agua? ¿Limpiaban? Bueno, eso es lo que hacen los niños budistas, por ejemplo. No, a nosotros nos levantaban de las mechas porque no queríamos ir al colegio, ¿sí? Nos insultaban, nos activaban el miedo, ¿sí? Nos activaba la culpa, nos activaban la mentira. Y esto no significa que hayan sido malos, sino que hacían lo que podían.
pero eran Pérez, eran López, eran Gómez. Entonces nosotros tenemos que observar eso, porque ahora lo tenemos que cambiar. ¿Sí? Cuando se habla de la sanación del niño interior, sí que muchos hablan de la sanación del niño interior, tiene que ver con esto, porque el niño está ahogado adentro nuestro ya, ¿sí? Está pidiendo auxilio, ¿sí? Que sanemos todas esas emociones, sanemos esas creencias, sanemos la cultura, ¿sí? Y dejemos de quejarnos, dejemos de criticar al otro. A mayor crítica, menos evolución, ¿sí? A mayor aparentar, porque el que quiere aparentar, ¿sí? El que quiere figurar, es el ego, es la parte mental, es la que te va a traer los problemas. Entonces, decía, emociones o cúmulos energéticos de la parte yo soy, por eso decite, yo soy pasión divina por las cosas, yo soy certeza, yo soy sabiduría, yo soy desapego, yo soy eternidad, yo soy salud perfecta, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy paz, yo soy honestidad, yo soy respeto, yo soy equilibrio y yo soy dignidad. Por favor, investiguen qué significa cada emoción. Desapego. Desapego no tiene que ver solamente con lo material, desapego tiene que ver con las emociones. Desapegarme de las emociones de la familia, desapegarme de las cosas que tengo en el placar, de las cosas que tengo en la casa. La casa simbólicamente representa tu mente. Si no, vean la serie de Netflix, Jung, ¿sí? Vean la serie de Jung, que es muy buena, ¿sí? Bueno, en uno de los capítulos dice que la casa es la mente, y la mente está llena de cuartos. Y en cada cuarto hay pensamientos que debemos sanar y corregir. Entonces, el ropero, por ejemplo, está acá atrás, que ahí ven un espejo que es ropa. Bueno, el ropero está lleno de ropa quizás. Bueno, fijémonos qué no usamos y regalémoslo. Si no, nosotros necesitamos más de 2, 3 pares de zapatos, no más de 2 pares de zapatillas. Pero por ahí tenemos 50 pares de zapatos, 40 zapatillas. ¿Para qué las queremos? Entreguémosle a los que lo necesitan, pero no a la necesidad del ego, sino estamos hablando de la necesidad de la luz, de la necesidad de la esencia. Bien, ya nos queda poco tiempo, se nos acorta porque esta charla es cortita. Entonces, debemos, ¿sí?, activar la conciencia de luz en nosotros, ¿sí?, y desactivar las creencias, porque nuestra parte animal, nuestro ego, activa esas creencias. Sí, acá se escribió mal, creencia con doble. Entonces, ¿qué energías nos potencian el ego y la conciencia de luz? El ego, las energías que potencian son las toxinas, ¿sí?, cuando nos preocupamos, cuando tenemos actitudes guerreras, cuando tenemos dudas, cuando estamos cansados, cuando somos adictos a algo, porque la preocupación es una adicción también, a las drogas, al alcohol, a las exigencias, ¿sí?, a la rigidez, alimentos que nos llevan al astral, por ejemplo, comer carne, nos conectan al astral, ¿sí?, el sexo, ¿sí?, es una adicción también, se puede transformar en una adicción, y también nos permite y nos arrastra al astral. ¿Y qué energía potencia la conciencia de luz? Lo que yo soy. Decítelo, yo soy luz. Respiraciones profundas en meditación, tomar agua, frutas, descalzo, ir a caminar al parque, tomar sol, bueno, hoy está nublado, pero días de sol, salir y tomar aire, abrazarse a un árbol, sentarse en un árbol, ¿sí? Estamos viviendo una situación donde nos pusieron un tapaboca. ¿Y por qué nos ponen un tapaboca? Y bueno, tendríamos que analizar el simbolismo de decir cuántas cosas dijimos que no queríamos decir, porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. La pandemia es un virus, entonces ¿cuántos virus tenemos en nuestra mente? ¿Por qué estamos viviendo esta experiencia? Porque tenemos muchos virus en nuestra mente, entonces se manifiestan los virus en el entorno. Tomar baños de inmersión, escuchar música suave, mantras, música ambiental,
música clásica. Esa es la clave, ¿sí? Y recordemos que lo que no hacemos en luz, lo estamos manifestando en ego. Entonces debemos observar todas estas cosas. Cómo nos toxicamos, qué preocupaciones tenemos, qué actitud guerrera tenemos con el medio, con todo lo que nos rodea en el entorno. Si nos sentimos cansados, si tenemos baja estima, si nos deprimimos, si nos drogamos. Y la droga también tiene que ver con los nervios, con el alcohol, con las exigencias, con el sacro oficio, el sacrificio. Sacro oficio, chakra 2, ¿sí? Que vamos a ver en la clase que viene, el domingo que viene, 15 horas, vamos a ver el tema de los centros energéticos y cómo podemos equilibrarlos, ¿sí? Y manifestar la esencia que yo soy a partir de cada chakra, ¿sí? Vamos a hacer una meditación y un ejercicio. Bien. Entonces, para ir terminando, nuestro cerebro responde de acuerdo a el inconsciente o el consciente. Cuando mejor respiramos, mayor agua tomamos, comemos verduras, frutas, más descanso tenemos mayor oxigenación de nuestro cerebro y nos conectamos mayormente a la conciencia de luz, a los seres de luz, a la cuarta, a la quinta, a la sexta dimensión. Pero cuando más nos preocupamos, ¿sí? Cuando más problemas tenemos con lo que nos rodea o el entorno, más activamos las carencias, ¿sí? Cuanto más nos alimentamos mejor, música suave, baños de inmersión, ¿sí? Mayor va a ser la activación de otras áreas paranormales, de otras áreas cerebrales, ¿sí? Mejor frecuencia vamos a tener, más nos vamos a elevar emocionalmente, ¿sí? Mejor nos vamos a sentir atraídos y vamos a activar los dones y carisma que tenemos de otras experiencias de vida, pues seguramente más de uno estuvo en un templo de luz, fue monje, monja, ¿sí? En alguna encarnación, y tenemos que activar esa parte más evolutiva nuestra. Entonces, recordemos que cuando nos drogamos, cuando nos preocupamos, nuestras neuronas mueren. Cada 24 horas, las personas que se preocupan pierden entre 30.000 y 40.000 neuronas. El 33% de neuronas, ¿sí? Mueren después de los 50 años. Hay una mayor pérdida neuronal. Entonces debemos tomar conciencia de esto y empezar a cambiar. El ego lo que logra es producir una autodestrucción, ¿sí? Y es el que cancela la sabiduría. ¿Y qué es lo opuesto a la sabiduría? La ignorancia. ¿Y qué decía Siddhartha Gautama, el Buda? Decía que el peor mal de la humanidad es la ignorancia. Entonces debemos activar la sabiduría nosotros, dejar de preocuparnos, dejar de tener actitudes guerreras, ¿sí? Dejar de pensar en tener sexo permanentemente, de alimentarnos mal, de ser tan rígidos. Debemos activar la sabiduría, la estima, la certeza y confianza en nosotros. Porque cuando activamos la certeza y confianza es porque tenemos un mayor desapego, tenemos una mayor pasión divina por Dios, tenemos mayor sabiduría y mayor estima. Es ahí, rojo, desapego, amarillo, sabiduría, forman el naranja, la certeza y confianza. Entonces mantréate cada día, yo soy certeza y confianza, yo soy sabiduría, yo confío, yo confío, yo confío, yo activo la sabiduría en mí, yo soy sabiduría, yo soy. Cada día hay que practicarlo, 20, 30, 40 veces. Bien, volvemos a repetir esto. A mayor conciencia yo soy, mayor conciencia de luz, menos se activan las creencias. A mayor ego, menos conciencia de luz, más se activan las creencias. Entonces uno elige ser desde las emociones divinas, desde la abundancia divina, desde el amor, la paz y alegría, o seguir como un humano preprogramado
como un humano máquina. ¿Qué hace máquina? ¿Sí? Desde la inconsciencia, activando los patrones culturales, activando la genética, ¿sí? Echando la culpa al pasado, mirando al pasado, mirando las fotos del recuerdo, tiren fotos, tiren todo, desapéguense, ¿sí? Tiren los dientes de la abuela también, si lo tienen. Tenemos que sacarnos todo eso porque eso nos tira hacia abajo, es energía, todo es energía lo que nos rodea. Entonces, deben desapegarse de todo eso. Deben tener mayor paz, comunicarse con paz, hablar despacio, meditar. Activen la alegría es el azul más el verde forman el amarillo, el azul y el amarillo forman el verde. Yo tengo azul, amarillo y verde, tengo felicidad, tengo alegría. ¿Y qué es el azul? La paz, la verdad. ¿Qué es el verde? La sanación, el perdón. ¿Qué es el amarillo? La sabiduría. Tengo que activar esas emociones en mí. Así que bueno, quedamos acá, les agradezco muchísimo a los que participan de este seminario. El día domingo 15 horas vamos a hacer una tercera clase de psicología espiritual, continuando con esta clase que hoy se nos acortó un poquito, pero bueno, es más que todo por el tiempo de Zoom, y por supuesto la voy a compartir en el grupo de la cursada de psicología espiritual. Así que aquellos que quieran, siempre lo digo, colaborar con nosotros, pueden hacerlo enviándome un mail y les cuento cómo. ¿Sí? Contribución voluntaria, para que podamos seguir armando estas clases y podamos seguir enseñando y explicando y siguiendo tomando sabiduría. Recuerden, cuanto más van a dar, más van a recibir, porque la ley de correspondencia dice que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, cuando yo más doy al otro, más recibo de Dios. Así que desde allá, bendiciones a todos, les agradezco mucho a quienes vinieron y participaron de esta charla. Acá hay una pregunta y ya nos vamos. Muchas gracias. Bendiciones desde Dallas y mucha luz y felicidad. Igualmente para ustedes. Bendiciones y acuérdense.